Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos y al Taurus Web 2021, como es de costumbre, desde las etapas iniciales. Voy a abrir la finca y en finca voy a buscar la carpeta Taurus Webs. Abro aquí la carpeta como tal, donde están las diferentes fincas que se han creado. Aquí tengo finca de prueba. Error en los datos ingresados por el usuario. Le voy a dar aquí a ver omitir, a ver qué me dice. Listo. Me está un cuadro de diálogo. Me dice que si quiero hacer alguna salvar información, le digo que no. Cierro acá esta otra ventana y me quedo con una ventana principal. Aquí voy al módulo de ambiente, al capítulo de ambiente, y en el capítulo de ambiente me despliega unas cintas, unos iconos. Dentro de esos iconos está la captación de CO2. Entonces, selecciono ese icono de captación de CO2 e inmediatamente ya me está solicitando la imagen que voy a procesar. Voy a la carpeta donde tenga las imágenes. Recomendación tenerlas en el escritorio, en una carpeta especial. Voy a la carpeta de escritorio. Aquí estoy en la carpeta pastos. Voy a seguir trabajando con ese Kikuyo Sabana Bogotá. Le doy a abrir para que empiece a hacer el procesamiento algorítmico de esa imagen digital que he seleccionado. Entonces, vamos a esperar un segundito, no se nos demora mucho de acuerdo a la velocidad de cómputo que tengamos, de acuerdo a la conectividad, y nos va a indicar los resultados. Allí está la imagen algorítmica, le doy clic en foto para que tener tanto la imagen digital tomada con el dron de la pradera de Kikuyo Sabana de Bogotá, así como también tengo la imagen algorítmica donde la coloración azul más fuerte de la imagen que está procesando quiere decir que hay mucha más concentración de carbono capturado que está allí en la biomasa de esta pradera. Entonces, lo mismo que en la anterior sesión, tengo dentro de Qué las... pena, ¿puedes repetir porque me perdí? Sí, o sea, les estaba diciendo que en la imagen algorítmica, la coloración más oscura me está representando una mayor concentración de carbono y lógicamente una mayor abundancia de biomasa que está capturando ese carbono. El, aquí en la columna de estas indicaciones que nos está dando, que dice captación de CO2 digital, la unidad de medida son kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Para la totalidad de la fotografía que está procesada, hay una captura de 0.305 kilogramos, equivalentes a 305 gramos de CO2 que está capturando del CO2 que lo captura de la atmósfera. Entonces, similar al proceso anterior, en este caso, debo seleccionar un punto post pastoreo para calibrar el algoritmo. Entonces voy a este sector y le doy punto post pastoreo, como decía Wilson, y ahí he calibrado el algoritmo. Mire que tengo 0 de CO2 por metro cuadrado. Le doy zoom out.
salgo del punto post pastoreo y vuelvo a, voy a cuantificar cuánto está capturando de carbono esta pradera de Kikuyo, voy a cuantificarlo. Entonces, de la imagen digital, de aquí de la fotografía, donde estoy señalando que es donde está la captura y la concentración de biomasa, hago un muestreo aquí en la imagen algorítmica, arrastrando el cursor sobre la imagen y voy a zoom in y tengo ya los resultados diciéndome que en esa pradera por metro cuadrado hay una captación de 0.363 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Entonces, hasta allí tengo la captura de CO2. Voy a hacerle el respectivo análisis y dentro de los cuadros del submenú voy a la opción analizar y allí tengo diferentes opciones. Analizar captación de CO2 en praderas, en árboles, en captación en carne. Como estoy trabajando en captación de CO2 en leche, le doy clic en analizar captación de CO2 en leche y voy a aceptar. Me despliega que es este simulador del análisis y lo seguimos trabajando este árbol de eventos de la captación de CO2 de la misma manera como hemos trabajado los anteriores, en el sentido de que la información se registra de abajo hacia arriba y cuando ya hayamos registrado inicialmente la información del ramal de la pradera, pasamos a llenar de abajo hacia arriba la información del ramal de eventos para el animal. Se llena de abajo hacia arriba y se lee, cuando lo tengamos ya registrado debidamente, se lee de arriba hacia abajo. Entonces, no tengo aquí, tengo en ceros los kilogramos de CO2 por metro cuadrado que la imagen me está diciendo, cuantificando la captura. Doy clic en cualquiera de estas casillas en blanco y ya me trae la información de los kilogramos de CO2 por metro cuadrado de 360 kilogramos, 360 gramos como tal. Voy a los días de pastoreo. Habíamos trabajado inicialmente con 5 días de pastoreo, con unos días de recuperación de 40 días para un periodo de número de ciclos al año. La rotación está sucediendo cada 45 días, 5 más 40, 45. Eso me da a mí que en 365 días que tiene un año, tengo NSA, un número de ciclos al año de 8.11, con una captación de 360 gramos de CO2 por metro cuadrado. En este caso, tengo la opción de colocar las hectáreas. Entonces, vamos a hacer para una captación para 10 hectáreas. Y ya me cuantifica que esas 10 hectáreas con esa producción de biomasa está haciendo una captura por
año por hectárea de 29.200 kilogramos de CO2 y por hectárea. Como son 10 hectáreas, entonces ya son 292.000 kilogramos de CO2 en el año. Aquí en kilogramos de CO2 año árboles, puedo allí consignar, de acuerdo a mi experticia, estimar cuál es cuál es la cantidad de CO2 en kilogramos año que está en esas 10 hectáreas que se está sucediendo de acuerdo a la presencia o no presencia de árboles, teniendo el siguiente referente, que una hectárea de árboles estaría capturando entre 8.000 y 10.000 kilogramos de CO2 por año. Una hectárea de árboles en una pradera estaría capturando entre 8.000 y 10.000 kilogramos de CO2 por año. Y que una hilera, un sembrío lineal de árboles de 1,5 kilómetros me equivale a una hectárea. Entonces, si tengo cercas vivas, cercas perimetrales, están arborizadas, tengo esas cercas vivas y puedo cuantificar, en este caso voy a considerar que tenemos sencillamente una hectárea de árboles, de acuerdo a cercas perimetrales, entonces puedo estimar que hay una captura, en este caso, de 8.000 kilogramos de CO2 por árboles por año. 8.000. Listo. Entonces, allí tengo esa, tanto la pradera como los árboles. Voy acá a mirar Bueno, ahí termino con el ramal de la pradera. Ahora voy a... Doctor, qué pena. 10.000 metros cuadrados es una hectárea. Sí, 10.000 metros cuadrados. Sí, aquí es una hectárea. Ese ya viene por defecto. Ahí lo coloca Este aquí no lo Sistema. puede. Listo, sí, señor. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces... Inicialmente no voy a colocar suplementación, vamos a considerar únicamente como hemos iniciado nuestras consideraciones, que es la alimentación y es únicamente base forrajera. Entonces, cero suplementación. El porcentaje de proteína de ese quicuyo está en el 18% según los análisis bromatológicos que hemos realizado. El peso de las vacas en kilogramos lo vamos a dejar en 500 kilogramos y cuando tenemos únicamente base forrajera, la producción la vamos a dejar en 13 litros, 14, 12, hasta 15 puede ser. Lo vamos a dejar en 13 litros. Como todo únicamente dependemos de la base forrajera, el porcentaje de vacas en producción debemos tener, como estamos en el límite de un porcentaje de vacas en producción, entonces lo voy a dejar en un 65%. Y automáticamente el software me llena los otros datos diciendo que con esos parámetros que le coloqué hay una producción de litros día de 262 litros, que los litros en el año, bueno, son 95.630 y que la huella de carbono es de 3,22 kilogramos de CO2 por litro de leche. Entonces, estoy con esas condiciones de pradera,
con estos animales que están únicamente con base forrajera, sin nivel de suplementación, estoy generando por cada litro de leche la producción de 3,22 kilogramos de CO2. Entre los parámetros a saber si es bueno o malo, se considera en la Unión Europea que el parámetro de huella de carbono por litro de leche debe estar en torno al 1,4 kilogramos de CO2 por litro de leche. Lo ideal es que sea cero y si se puede en algún momento ser negativo en esa actividad, pues muchísimo mejor. Pero esta huella de carbono, lo vamos a ver ahora, está muy relacionado con el grado de manejo técnico que tengamos de la explotación. Y ahora nos vamos a poner un poco más juiciosos con todos estos conocimientos que ya tenemos, con la forma que podemos analizar las praderas, la producción, hacer la suplementación. Entonces vamos a empezar a bajar esa huella de carbono a unos niveles mucho más dentro de los parámetros de en este caso, pues de la Unión Europea. Colombia todavía no lo tiene reglamentado, pero sí en lo que tengo conocimiento se está en el proceso. ¿Para qué nos sirve la huella de carbono? Inicialmente nos puede servir como un factor de competitividad, nos puede servir como marketing, porque existen ciertos nichos de mercado donde podría el productor revisar cuál de estos alimentos, en este caso, qué tipos de leche están en menos impactando al medio ambiente y el consumidor, de acuerdo a su conciencia ecológica, premiará con la compra y el pago, ya sea adicional o con más demanda de un producto que está siendo más amigable con el medio ambiente. Eso uno. Dos, y está en proceso, nos decía el doctor Oscar, de solicitar un pago de compensación adicional cuando se trata de qué es de tener producciones de leche con menor impacto, o sea, con menor huella de carbono. Entonces, todo esto cada vez va a la parte ambiental, tomando muchísima más relevancia, determinación y se va volviendo un factor de competitividad. Entonces, me voy a poner un poco más juicioso como ganadero y ya no voy a tener días de pastoreo 5, sino voy a colocar 3 días de pastoreo. Bueno, quiero que lo que resaltábamos en algún momento, ¿por qué? Porque cuando hablamos de qué es de ser ecológicamente amigables con el entorno y con la producción, lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, voy a sembrar, dice, hacia las cercas, voy a sembrar 50 árboles o voy a sembrar en esta vez 100 árboles. Bueno, y como no teníamos un sistema que cuantifique cuál era ese impacto, entonces tampoco podíamos mirar si eso era suficiente para quedarnos con la conciencia tranquila de que estamos haciendo actividades amigables con el medio ambiente. Entonces, voy a iniciar por la siembra de árboles. Entonces, aquí tenemos que de las 10 hectáreas, yo tengo 1 hectárea en árboles que me está generando una captación de 8,000 kilogramos de CO2. Me voy a poner más amigable con el medio ambiente, voy a hacer más cercas vivas, voy a hacer más silvopastoril y voy a considerar que en esta ocasión
puedo estimar que voy a ponerme la meta de, que es de unas 3 hectáreas de árboles. Entonces, 3 hectáreas de árboles a 8.000 kilogramos de CO2, 3 por 8 serían 24.000 kilogramos de CO2 adicionales que estaría capturando la pradera. 3 por 8, 24 más 8 serían 32.000 kilogramos de CO2 por año que están capturando esos árboles. Arriba tengo que los kilogramos de CO2 que estaba impactando por litro de leche estaba en 3.22. Voy a dar aquí clic para que me tome el dato. Y ahora la huella de carbono ha bajado a 2.96 kilogramos de CO2 por litro de leche. Voy a colocarme más juicioso en el manejo técnico. No voy a hacer pastorear 5 días de pastoreo, sino 3 días de pastoreo y en días de recuperación lo voy a dejar en 32 días, porque voy a hacer que se genere más biomasa por el sistema de pastoreo de rotación y voy a mirar arriba la huella de carbono. Tengo 3.32. Como estoy siendo bueno, aquí lo voy a dejar voy aquí a la parte productiva. Voy a hacer la suplementación del 21% que ayer lo mirábamos y estábamos generando con esos 3 kilos de concentrado que se les daba a los animales, una suplementación del 21%. Cuando yo hago una suplementación, lo más probable es que incremente la producción de leche y ya no estaría produciendo unos 13 litros, sino quizá esté llegando a unos 16 litros. Y ahora tengo una huella de carbono de 2.4 y como mejoro los balances nutricionales, mejoro fertilidad, las vacas en producción pueden estar llegando a un 72%. Y tengo una huella de carbono de 2.2. Entonces, todavía puedo hacer muchísimas más mejoras. Siempre se ha manifestado que ya ¿qué es? En ganaderías con buen manejo, se debe, las vacas por encima deben estar en un nivel de producción de entre 20 litros. Ese es como el nivel esperado. Entonces, voy a hacer una suplementación un poco más al 25% y voy a considerar que voy a tener una producción cercana a los 18 litros. Si mejoré alimentación, mejoré nutrición, es posible que tenga ya un nivel del 75% de vacas en producción y ahora ya tengo una huella de carbono cercana al 1.9 kilogramos por litro de leche. Dentro de las 10 hectáreas, tengo 4 hectáreas que he cuantificado como de cobertura arbórea. Puedo colocar otra hectárea más y llegaría aquí a 40 kilogramos de 40, 2, 3, 40.000 kilogramos de CO2 por año de captura por cuestión de los árboles.
y voy aquí, le doy clic para que me retome el dato y tengo una huella de carbono de 1.87. Entonces, ¿cuál era la que es la conclusión, la enseñanza que nos va dejando estos ejercicios? Que las ganaderías, entre más manejo técnico, más ajustado de manera eficiente, no solamente son más eficientes, más productivas, sino que ecológicamente son más amigables con el medio ambiente. Y eso ya lo podemos cuantificar, qué tan amigable es haciendo estos ejercicios. Entonces, que desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, vale la pena mm, tener las fincas bien manejadas, cercanos los parámetros a parámetros óptimos. Y en cuestiones ambientales vamos a tener una producción con una huella de carbono em, más aceptable dentro de los rangos que existen para este factor. Eso uno. Dos, lo otro que se miraba es que la ganadería, como siempre se ha manifestado pues desde el punto de vista de los ecologistas, por la erosión genética, por la deforestación, siempre se la ha culpado como una generadora de que es de CO2 para el efecto invernadero, pero en realidad quien más hace ese tipo de emisión de carbono a la atmósfera son los combustibles fósiles. El petróleo, el carbón, que son grandes almacenamientos de CO2 que están prácticamente en el interior de la Tierra. El ser humano con sus procesos tecnológicos ha logrado desenterrar esa captación que lo hizo la Tierra de manera natural y traerlo nuevamente a la atmósfera, y ese es de los factores más impactantes dentro de este efecto que es el calentamiento global. Si nosotros logramos nuestras ganaderías colocarlas un poco mucho más tecnificadas, supongamos que hacemos una suplementación de un 30%, y que logramos una producción, como lo podemos lograr, de 25 litros, y que un porcentaje de vacas en producción, que lo podemos subir perfectamente a un 82%, lo voy a dejar en 80%. Mire cómo el impacto va disminuyendo y ahora tengo una huella de carbono de 1.42. Puedo mejorar praderas y puedo hacer que en el ejercicio que yo tenga más biomasa, puedo cambiar esta captación de 360 gramos ¿qué es? A 0,4 a 400 gramos, porque voy a tener más biomasa, voy a poder, y la biomasa pues está muy relacionada con la construcción de sus paredes celulares de los vegetales, con la captación o con la absorción de CO2. Entonces, puedo llegar a considerar, eso es lo que se está ahora peleando, que la ganadería como tal, que mm, se la ha tenido como una de las contaminantes y causantes del efecto invernadero, comparado con otras fuentes de contaminación, como son los combustibles fósiles desenterrados por cientos de miles de años y traídos nuevamente en estos últimos 100 años a la atmósfera, es donde la Tierra y donde su sistema ecológico no tiene la capacidad para neutralizar y para volver negativo
esa concentración que cada vez se va aumentando. Entonces, ese sería lo respecto a este capítulo y a este interesante función que desarrolla el software al procesar las imágenes y determinar cuál es la huella de carbono, que en este caso lo tenemos para leche. Aquí en el ejercicio en 1,36 kilogramos de CO2 por litro de leche que esté produciendo una ganadería. Si los compañeros pueden hacer algún aporte, alguna otra pregunta, alguna discusión, escuchamos y estamos atentos. Instructor, una de las grandes ventajas de incrementar el árboles años es que logramos disminuir también el estrés calórico y podemos mejorar mucho la parte edáfica del suelo, ¿no? Sí, señor. Ujú, muy bien. Sí, ya vienen una serie ¿qué es? De alternativas a lo que fue pues la revolución verde que se dio de qué es de monocultivos, de los pastos como tales, que en muchas ocasiones quizá parecen o alguien los llama o los considera unos desiertos verdes, con la erosión genética, porque pues la variedad y la diversidad de especies ya hoy se la cuantifica lógicamente pues como debe ser, como una gran riqueza natural y ya está en cada uno dentro de la orientación de su ganadería, empiece a considerar esa línea y sobre todo como una ventaja competitiva frente a las otras, pues a sus otros competidores. Así como hoy están más un consumidor, hay un nicho de consumo que está más orientado por marketing, por conciencia ecológica a determinados productos, pues podemos ofertarle también una leche amigable y ecológicamente posible. Profe, el doctor Oscar también en su conferencia Sí, señor. nos hablaba de que, digamos, las gramíneas, o sea, que, digamos, se ha discutido mucho acerca y se ha juzgado a la ganadería como un gran contaminante. Entonces, él nos hacía la analogía de la Toyota o el carro antiguo que hacía 15 kilómetros por galón. Y nos decía el tema de los carros modernos que ya hacen 60, 70 kilómetros por galón. Entonces nos hacía esa analogía digamos, de cómo están juzgando y de pronto están juzgando mal, porque él nos contaba que las gramíneas son buenas captadoras del CO2. También nos hablaba de tema de mastitis. O sea, cuando el profe coloca ahí 80% de vacas en producción, si yo subo mis vacas que están en producción es porque tengo menos problemas de mastitis, menos problemas de recuento en células somáticas, mejor calidad de leche. Lo otro que él nos hablaba eran los problemas de podología, que el 2% digamos, de los problemas podales en la finca también se pueden subir y que en problemas podales las vacas pueden bajar hasta un 8 o un 15% en producción de leche. Nos hablaba sobre el manejo de la IBR, de la leptospira, de todo lo que son las vacunas reproductivas. O sea que, digamos que la huella de carbono se disminuye es por manejo nutricional, manejo sanitario, por manejo de sistemas silvopastoriles, por tener un intervalo entre partos adecuado, unos días abiertos correctos. Eso le quería complementar, profe, que era lo que más insistía el doctor Oscar, y esa reflexión de que las gramíneas son buenas captadoras de CO2. Ok, muchísimas gracias. Ujú.
Ese sería el capítulo de captación de CO2, de huella de carbono, en este caso para el ítem de la producción de leche. Bueno, entonces, si no hay al momento alguna otra intervención, entonces con este ejercicio dejaríamos este tema de huella de carbono. Y sí quería, como estamos en el procesamiento de imágenes, yo me puse a buscar y buscaba, pues, para tratar de entender cómo se hace el procesamiento de imágenes, qué tecnologías que aplican o qué tipo de programaciones que realizan. Voy aquí a proyectarles una que es un video donde habla al respecto, pues para que tengamos idea de qué se trata este procesamiento de imágenes a través de estos algoritmos que va en la versión 2. Me imagino que siempre irá en pro de luego salir otras versiones, así como alguna vez salió el Windows 3, luego el Windows 5, el Windows 7, el 10 ya vamos en el 11 y saldrá de aquí para arriba otras versiones que hacen mejores funciones y que hacen mejores los procesos. Entonces, voy aquí a cambiar. Bueno, entonces voy aquí un momentico. Bueno, aquí voy a compartir, incluir el sonido del equipo. Algoritmos bayesianos. Pero las redes neuronales es como la forma en la que muchos creemos que vamos a obtener inteligencia artificial de verdad, que vamos a tener machine learning de verdad. Hoy les voy a... Normalmente... ¿Me confirman si el audio y el video están Sí, señor. listo? Bien, bien. Dejémoslo ahí a don Freddy Vega de Platzi que nos ilustre sobre cuál es el fundamento dentro de la informática y de esto de creación y de software, cómo ellos lo entienden o cómo ellos lo manejan, porque eso ya es un tema de bastante complejidad, pues, para nosotros. La base completa, porque hay muchas otras técnicas como las cadenas de Markov, entre otras, los algoritmos bayesianos. Pero las redes neuronales es como la forma en la que muchos creemos que vamos a obtener inteligencia artificial de verdad, que vamos a tener machine learning de verdad. Hoy les voy a enseñar cómo funciona de la manera más básica la estructura de datos algorítmica de una red neuronal. Esto se va a poner un poco difícil, pero esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo en Platzi que lo llamamos Fundamentos de Ingeniería de Software. Es un curso donde les enseñamos cómo funciona todo en la ingeniería. Ustedes no tienen por qué pensar que nuestras máquinas son cajas negras que no podemos entender. Claro que sí,
Fueron personas los que construyeron todo esto. Ustedes pueden entender cómo funciona una pantalla, cómo funcionan los píxeles, cómo funcionan los formatos de archivo, cómo funciona Internet, cómo funcionan los procesadores, cómo funcionan los celulares, cómo funcionan los sistemas operativos, la seguridad informática. Todo es posible entenderlo. Y ese es el objetivo de este curso, explicarles a ustedes cuáles son las razones por las que tomamos las decisiones que tomamos. ¿Por qué en Internet escribimos www? ¿Por qué las IPs tienen 4 números? ¿Por qué la inteligencia artificial está basada en redes neuronales? ¿Por qué el algoritmo de compresión .zip funciona? ¿Y cómo funciona? Todo eso lo van a aprender en platzi.com/fundamentos y mucho más. Así que como parte de ese curso, hablemos de redes neuronales. Y aquí quiero darles una advertencia. Esto es muy difícil. Esto puede ser difícil para algunos. Mi sugerencia para ustedes es sencilla. Si algo de lo que yo voy a decir a continuación no lo entienden o no les suena para nada, mi consejo es que simplemente esperen y dejen que el video continúe. De pronto lo van a poder aprender a futuro. No se frustren. Aprender de redes neuronales es muy frustrante. Y esto es en general un consejo para todo lo que tiene que ver con computación. Es fácil sentirse frustrado por cosas que son nuevas y complejas. No se frustren. Manejen las expectativas y la frustración. Esto es difícil. Ustedes tienen razón de sentirse mal por no entender algunas cosas. Simplemente asimílenlo y déjenlo pasar. Van a ver que funciona. Esto es una red neuronal. Las redes neuronales funcionan exactamente igual como funcionan las neuronas en nuestro cerebro a nivel conceptual. El cerebro humano tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, que serían estas bolitas verdes que ustedes ven ahí. Entonces, cómo funciona una neurona es que tiene conexiones, sinapsis. Y la neurona recibe una señal eléctrica y con esa señal eléctrica decide qué hacer. La dispara más fuerte o más lento. Y una combinación de todas estas es las que crean el conocimiento. ¿Cómo funciona ese conocimiento? Ustedes reciben inputs. En el cuerpo humano, ¿cuáles son los inputs? Nuestros sentidos. Los ojos, el olfato, los oídos, el tacto, etc. Se me olvidó uno y no me acuerdo cuál es. Así es como funcionan los inputs en los seres humanos. En las máquinas, los inputs son simplemente datos que le pasamos por memoria RAM a un algoritmo. Cómo funciona es que ustedes le dan una serie de datos a la red neuronal y la entrenan. Es decir, la red neuronal le dicen, con estos datos, este es el resultado. Les puedo dar un ejemplo. Hay un ejemplo muy popular cuando ustedes están aprendiendo de redes neuronales y es el ejemplo de un estudiante que tiene que estudiar para exámenes. Entonces el estudiante empieza a anotar datos y empieza a anotar. En el día que yo tenía el examen, estudié 4 horas y dormí 6 horas y este fue el resultado de mi examen. Y en este día estudié 2 horas y dormí 8 horas y este fue el resultado. Entonces empiezan a combinar dos datos que no necesariamente se siente como si tuvieran una correlación. La cantidad de horas de sueño y la cantidad de horas de estudio. Y enfrente colocan la cantidad de nota que obtuvieron en el examen. La teoría es que una red neuronal que es entrenada con estos datos puede generarme una aproximación de en cuánto va a quedar mi examen a partir de esos dos datos. O sea, si yo le doy, oiga, voy a estudiar 8 horas y dormir 8 horas, ¡pum!, me va a salir mi nota en el examen de acuerdo a la red neuronal. Por otro lado, ustedes van a decir, pero esto parece estadística, esto no es tanto inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial realmente es difícil explicarla como un concepto completo. Para el final de esta charla, ustedes van a entender la base de cómo funciona un automóvil que se conduce solo. Y van a notar que es una combinación de algoritmos estadísticos, algoritmos de procesamiento de imágenes, algoritmos súper sencillos de sí o no y redes neuronales. ¿Cómo funcionan las redes neuronales? De esta manera. Ustedes le meten estos datos, ¿no? Las horas de sueño, de nuevo, este es un ejemplo súper popular, lo encuentran en muchos tutoriales, y las horas de estudio. Y luego hay unas capas misteriosas que mueven esos datos y generan un resultado. Cómo funciona internamente, y aquí es donde la cosa se pone súper funky, tranquilos, va a estar bien. Cómo funciona es así. Yo sé. Tómense un segundo. Tómense un segundo. Listos, expliquemos. Nosotros sabemos algunas cosas, sabemos cuáles son los datos de entrada y le damos a los nodos esos datos. Y los nodos, las redes neuronales no hacen operaciones matemáticas, no hacen promedios, no hacen aproximaciones, no hacen regresiones de la manera natural. Las redes neuronales lo que hacen, aquí en este caso que estamos viendo en particular, es mover los datos de para arriba o para abajo, como entre 0 y 100, con diferentes funciones. Y luego intentan ver si se acercan al resultado original. Y si no, lo vuelven a intentar, muchas veces en paralelo. Es básicamente tirarle datos
y que un pequeño microprocesador, una pequeña función realmente, esas son nuestras neuronas, los cambian de muchas maneras. Y las que no funcionan simplemente se apagan. Esas neuronas no funcionan. Y las que sí funcionan son las que se prenden y tienen más rango de algo que internamente ellos le llaman, acá ustedes lo van a ver como bias, que es como el sesgo o la probabilidad de que sea de verdad o no. Cuando uno expresa esta vaina matemáticamente, uno se va aún más al carajo. Esta es la forma matemática de expresarlo. Y puede parecer muy difícil. Cuando yo estaba estudiando para darles esta clase, me pareció súper difícil porque a mí se me había olvidado mucho de las matemáticas que yo aprendí en la universidad al respecto de este tema. Pero realmente no es tan difícil. Miren cómo funciona. Ustedes toman los datos, horas de sueño y horas de estudio, y los suman. Hay una sumatoria de esos datos. Pero esos datos los multiplican por el peso que tienen los datos. Ustedes pueden decirle, yo creo que el estudio es más importante que el sueño. Entonces pueden darle más peso al estudio que al sueño. Y luego los pasan por una función de activación. La función de activación es la cosa más extraña de la inteligencia artificial. Si ven que dice Activation Functions y existen tres opciones ahí. Una que se llama función de pasos, que es básicamente ponerla en 1 o en 0, como si fuera un sistema digital. Tenemos una función que se llama función de signos, que la ponen en -1, 0 o 1, los datos. Entonces tenemos 3 pasos. Y tenemos una función especial que nos pasa por algo que se llama un gradiente, que nos pasa por todos los posibles números, que va desde 0 a 1 en una curva. Esa se llama la función sigmoide. Si en este punto se les estalló el cerebro, es normal. Hablemos de la función sigmoide. Tranquilos. Shh. Shh. Yo sé, esto es difícil. ¿Por qué creen que les pagan tanto a los ingenieros que saben inteligencia artificial? ¿Listo? Listo. Bien. Para explicar la función sigmoide, vengo aquí, a esta luz blanca donde me veo fantasmagórico. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es la función sigmoide? La función sigmoide que ustedes ven acá es muy fácil. Si ustedes le pasan un 5, 5 por 0, 0. 5 por 0.1, como 1. Va de todos los números de 0 a 5. Eso es lo único que está haciendo, pasar por todos los números de 0 a 5, para que las neuronas tengan muchas opciones y en diferentes lugares activa diferentes puntos del sigmoide. De esa manera, las neuronas prueban cada uno de los datos y los comparan con su base de datos de entrenamiento. Eso es lo que hace una neurona, probar muchos datos y tratar de ver qué tan cercana se parece a sus datos de entrenamiento. Y los que funcionan, esa neurona final, ese es básicamente un aprendizaje. Estas son las neuronas que funcionaron para mi set de entrenamiento. Por ende, ahora que yo le pase más datos, esas son las neuronas que se van a activar y me van a dar un dato. Es decir, esta función sigmoide prueba como todas las probabilidades posibles. Realmente hay muchos tipos de redes neuronales. Hay redes recurrentes, hay redes simétricas, hay simplemente una sola neurona. Normalmente la más común es la que está aquí en el centro, que se llama Feed Forward Network, que es básicamente uno le empuja los datos y salen del otro lado. Pero resulta que las redes neuronales pueden aprender de sus errores y eso lo llaman backpropagation, que es que las redes neuronales saben cuando la cagan, saben cuando cometen un error, porque tienen los datos de prueba. Una red neuronal entonces es una serie de neuronas que multiplican los números en un punto diferente de la sigmoide, en un punto diferente de esa curvita que nosotros vimos. Los números que salgan erróneos, simplemente esas neuronas se apagan o se usan para otra cosa, en el caso de nuestros cerebros. Y los números que salgan correctos, esa estructura neuronal queda como, esta es la forma de solucionar ese problema. Entonces nosotros en nuestros cerebros tenemos estructuras de redes neuronales así para hablar, por ejemplo. Entonces sabemos que así funciona el habla. Por eso cuando tenemos un accidente y se nos olvida caminar, nos toca volver a aprender a caminar como si nos hubiéramos olvidado desde cero, porque tenemos que volver a reconstruir esa estructura neuronal. Y esto lo podemos expresar matemáticamente acá. Se pone difícil. Hasta este punto no tienen que preocuparse. Esto es más o menos, esta es la mitad, por cierto, de un afiche muy cool que se llama una casi completa gráfica de todas las redes neuronales que existen. Miren, perceptrón es la primera. Un perceptrón es la red más básica. De una serie de inputs, ustedes hacen un cálculo. Luego tenemos feed forward, que es colocarle varias capas. Feed forward es una serie de inputs, múltiples neuronas hacen cálculos y sale final. Y hay muchas otras. Hay una muy cool que se llama Markov Chain o cadenas de Markov. Las cadenas de Markov es cómo funcionan la autopredicción del teclado. Las cadenas de Markov es básicamente esto.
Si esta persona múltiples veces ha hecho esto, lo más probable es que lo vaya a hacer más veces. Entonces, si ustedes siempre que dicen hola bebé, entonces cuando ustedes escriban hola, el primer resultado va a ser bebé. ¿Listos? Eso es cómo funciona una cadena de Markov. Y hay una estructura matemática de cómo funcionan ilustrada acá. Esto es básicamente el punto más alto de una clase que normalmente uno ve en la universidad que se llama estructuras de datos, junto con otra clase que se llama álgebra lineal. Es el punto más alto, la inteligencia artificial. Se pone súper funky a medida que uno avanza. Si nosotros, por ejemplo, vamos a cómo funciona un automóvil que se conduce solo, los automóviles que se conducen solos son una combinación de algoritmos de inteligencia artificial con algoritmos que no tienen nada que ver con inteligencia artificial. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta es cómo detectan que un semáforo está en rojo, en verde o en amarillo. Ustedes saben, como humanos, que las bolitas de colores, cuando están en una cajita negra, son un semáforo, ¿cierto? Y pueden estar en una cajita amarilla. Lo importante es que yo tenga un color rojo y un color amarillo y un color verde. Pero a veces no hay amarillo, solamente hay verde y rojo. Lo importante es que yo lo recuerde. Y normalmente las ciudades, para reforzar que hay un semáforo, colocan en varios lugares semáforos. No es que haya solamente una luz, hay muchas luces. Pero si el pueblito es un pueblo chiquito en una ciudad grande, de pronto solamente hay una luz roja y una luz verde. ¿Cómo le hace un computador para entender esto? Hay un chiste muy recurrente de los inversionistas de Venture Capital en Silicon Valley, los inversionistas que invierten en startups, que hablan de que todas las startups dicen que tienen inteligencia artificial y machine learning, cuando lo que realmente tienen es una cadena de condicionales, un montón de ifs. Eso es el ejemplo de cómo funciona una red neuronal de cómo capturar un semáforo. Muchas de ellas no son redes neuronales, no es machine learning, no es inteligencia artificial. Lo que es un algoritmo que captura la cámara en el frente del carro, porque obviamente los automóviles que se conducen solos necesitan cámaras. Capturan la cámara y luego empiezan a colocarle filtros para solamente resaltar los colores brillantes, rojo, verde y amarillo. Y buscan entre la imagen un patrón de cajita donde hayan círculos de esos colores muy brillantes. Cuando los encuentran, crean esto que está acá. ¿Ven? Esto que está acá, ¿ven que tiene rojo? Eso lo crean internamente. Crean el cuadrito y lo acercan. Entonces depende de la resolución de la cámara, que es básicamente tiene que ser similar a la resolución de nuestros ojos o muy superior, etcétera. Pero sí que se pueden usar redes neuronales para hacer análisis de patrones en imágenes. La forma de hacerlo es así. La forma de hacerlo es que ustedes agarran una foto y le mandan la foto a una red neuronal. Y aquí esto se pone impresionante. ¿Se acuerdan cómo las redes neuronales tienen que funcionar con inputs? Imaginen que cada input fuera cada píxel de esta foto. Esa es la razón por la que las redes neuronales necesitan tanto poder de computación. La razón por la que hay una explosión de machine learning en nuestra humanidad últimamente y que ahora tenemos automóviles que se conducen solos y Google Home y Alexa y computadoras que entienden nuestra voz, no es porque hayamos descubierto matemática nueva, lamentablemente. Sí se han descubierto ciertas cosas, pero la razón número uno es por la que tenemos Google Cloud, Amazon Web Services, Azure, porque tenemos estas máquinas y porque hemos desarrollado procesadores paralelos. ¿Cuál es el procesador paralelo por excelencia? La tarjeta de video. Por eso Nvidia está tan metida en crear procesadores especiales para inteligencia artificial. Por eso mucha gente mina Bitcoin con GPUs. Porque pueden procesar múltiples datos en paralelo en vez de un procesador que procesa cosas grandes en serie. Básicamente lo que es una red neuronal cuando intenta detectar que este carro es un Audi A7 es que primero revisa grupos de píxeles para ver cómo se parecen. ¿Sí ven? La primera imagen, luego se vuelve más grande e intenta revisar grupos de patrones. Y luego intenta revisar cuáles son como los frontales, cuáles se parecen a las ruedas, al logo de enfrente, etcétera. Y ¡pum! Así es como termina en Audi A7. Múltiples redes neuronales le van diciendo, esto parece ser metálico. Esto parece ser un automóvil. Este automóvil parece ser un Audi. De todos los Audis, este Audi parece ser un A7. Pero en un proceso gigantesco donde se requiere una masiva cantidad de computación para poder lograrlo. Y esa es la forma en la que una red neuronal ve, creando muchos procesos, pasándola por la función sigmoide, etc. Esto es un tema extremadamente avanzado y si a ustedes les estalló el cerebro todo lo que les dije, pero les apasiona poder entenderlo, este curso no tiene tanta matemática, pero sí les explica mucho de cómo funciona la ingeniería de software.
y los animo a todos ustedes a tomarlo. Está disponible a partir de ya y es el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software de Platzi, que encuentran en platzi.com/fundamentos. Y ahí está, disponible en este instante, platzi.com/fundamentos. Las redes neuronales son la base. Bueno, eso es lo que de alguna manera lo que he tratado yo de buscar cómo es que funciona este procesamiento de imágenes y les quería compartir esa información para que no quedemos como muy en el aire y sencillamente seamos quienes damos clic nomás, pues son unos temas bastante ¿qué es? Pues a veces complicados de entender. Y en algún momento yo le escuché cuando hacía la comparación el doctor Ospina entre la análisis mediante la química seca, que le llama a este tipo de procesamiento de imagen, y la química húmeda, que es la clásica, la que se hace en laboratorio. Él habló algo de redes neuronales, ahí yo tomé el apunte y dije, me voy a poner a buscar a qué hace referencia las redes neuronales y lo que he podido como comprender y buscar información al respecto. Voy a detener la grabación y procedemos a conversa y a algunas aclaraciones o inquietudes que tenga el grupo.